Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en el que uno se habla de Marvel y DC, el que toca hoy y el otro fútbol. Y acá estamos. Y acabo de meter un nuevo visionado de Spider-Man del 2002. No sé cuántas veces la vi en mi vida ya. Esta película es una de las cintas de mi vida, sin lugar a dudas. Una película que me remite a infancia. El año en el que salió fue el año en el que nací. Pero sin embargo, es una película que vi mucho durante eh, mis años de niño y también es una película que me acompañó a lo largo de toda mi vida, que me marcó muchísimo y que además hizo que yo vaya a ver Spider-Man 3 al cine. Tenía 5 años cuando salió Spider-Man 3. O sea, significa mucho la saga de Tobey Maguire para mí. Yo siempre lo digo cada vez que puedo. Y esta película, bueno, no la veía desde el 2024, que una noche después de mucho tiempo dije, la quiero volver a ver. No la veía incluso desde el 2021, antes de esa vez, porque la había visto antes de No Way Home, para prepararme para No Way Home. Y bueno, en 2024 la volví a ver, más allá de la cantidad de veces que me la cruzo por la televisión y que me la quedo viendo, o más allá de los videos, clips, análisis, todo lo que uno puede ver con respecto a esta película que nunca termina de reproducirse, ¿no? Siempre está en reproducción. A ver, yo ya hablé de acá y de hecho hay un podcast que le fue muy bien, que a usted le gustó bastante, que tiene que ver con el camino del héroe del villano. Pero en este caso quiero ir más, y bueno, tiene el podcast de análisis de la película también, por supuesto, pero yo quiero ir más al análisis puntual dentro de lo que tiene que ver con los sentimientos que genera esta película, porque creo que podemos hacer análisis de los personajes como hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, que obviamente que lo emocional tiene que ver, pero como ven en el título de este podcast, quiero abordar una cuestión muy interesante que es por qué a 24 años de Spider-Man 1, seguimos amándola como el primer día, ¿no? ¿Por qué generó este impacto en la cultura popular? Bueno, lo que hoy veía con la película, ya obviamente es una película que vi tantas veces que ya hay un punto que la abordo de otra manera y cada vez que la veo trato de encontrarle más detalles y de pensarlas de otra manera. Lo que hoy decía es lo que debe haber sido esto en aquel momento para los fans de los cómics, ¿no? Digo, creo que primero esa fiel representación del mundo comiquero me parece impresionante, porque estamos hablando de un mundo siempre complicado, ¿no? Los fans de los cómics somos complicados, y sobre todo con los personajes que amamos, ¿no? Y yo con cada adaptación nueva de Spider-Man, desde que me metí en el mundo de los cómics, que digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Si respetan esto, si son fieles, si realmente entienden al personaje desde el lado comiquero, depende de la era que adapten, ¿no? Bueno, creo que primero es el impacto de haber visto a tu héroe de toda la vida por primera vez en la pantalla grande, ¿no? Con este nivel de producción, porque podemos comentar al Spider-Man de Nicolas Hammond, que también está comentado en el canal, por supuesto, pero, y hasta Spider-Man podemos hablar si quieren, pero no, a ver, yo creo que estamos en presencia de una película histórica para el cine y para el mundo de los superhéroes. Yo siempre ustedes cuando hablo de los superhéroes me escuchan decir que hay varias películas que hicieron grandes a cine de superhéroes. Yo creo que en primer lugar Superman 78, sin desmeritar a las demás, Batman 89, X-Men del 2000 y yo creo que Spider-Man del 2002 entra en ese lugar. Después yo creo que la historia hizo grande, porque es una historia con muy buenos efectos especiales, con muy buena acción, porque nuevamente volvemos al ascenso del villano y el héroe, ¿no? De cómo los dos crecen a la par y cómo realmente se ven influenciados por lo que hace uno y el otro. Eh, entonces yo creo que toda esa historia de héroe y villano y de las luchas y demás, eso obviamente tiene mucho que ver, ¿no? Después es una película con una mística propia, ¿no? Digo, hay un respeto alrededor de lo que ha hecho esta cinta, que se lo ha ganado, ¿no? Buenísima ley, ¿no? Por supuesto, no digo que no sea así, obviamente que lo es. Creo que ese respeto que se ha ganado se basa en que es una historia potente, que sabe lo que tiene para construir, que se toma el tiempo para construir toda la historia. Y después creo que, a ver, las frases, ¿no? Del gran poder que lleva una gran responsabilidad.
el humor de la película, porque también tiene momentos de humor que están muy bien manejados, y cómo realmente abría la puerta a algo grande, ¿no? Porque eh, realmente el final de la película daba a entender que esto iba a seguir e iba a seguir en grande, ¿no? Que esto iba a continuar, de que la historia de Peter no terminaba con esta cinta y de que había cosas grandes en el camino para nuestro querido hombre araña, ¿no? Cosas grandes en todo sentido, de malo, bueno, pero esa sensación en el final de la película, que yo vi hace un rato, la acabo de terminar la película, decía, a ver, qué potente este final, ¿no? Qué final grande. Eh, Qué final en el que realmente uno se siente inspirado nuevamente. Y la verdad, una cuestión que yo pensaba es, nuevamente volvemos a esto que yo les decía en el principio. Esta película no sé cuántas veces la vi en mi vida, realmente. Muchas películas yo les puedo decir, no, bueno, sacando el cálculo, la vi por primera vez tal año. Esta película realmente no sé cuántas veces la vi en mi vida. Probablemente unas 10 veces, no lo sé, más. Es que de chico la ponen una y otra vez. Y realmente es increíble que yo me siga riendo de los mismos chistes. También tengo una facilidad por reírme siempre de lo mismo, pero me sigue causando impacto la primera vez que veo a Spider-Man con el traje nuevo. Me sigue causando impacto la primera vez que aparece el Duende Verde. Me sigue causando impacto la pelea en el día de la fiesta. Me sigue causando impacto eh, la escena final sin música y con solamente los golpes y sonidos de la pelea. Me sigue causando impacto la relación de Peter y Duende Verde. Todo me sigue causando impacto. Y eso yo creo que es quizás el mayor gran secreto de por qué esta película ha perdurado en el tiempo. Las cosas no tienen que por qué perdurar en el tiempo porque se hacen en una época y si perduran en el tiempo, genial. Pero muchas veces hasta no depende de las películas, depende de los fans o depende de las circunstancias de la vida. Yo siempre se dice, ay, no, esta película le pasó el tiempo. Bueno, a veces es lógico, hay películas que salieron en los 50 o en cualquier otra época y nosotros no nos reímos de lo mismo o no nos causa impacto lo mismo y a la gente de los 50 capaz que sí. Digo, el cine no es lineal como la vida no es lineal. Entonces, ninguna de las creaciones artísticas tiene por qué perdurar el tiempo. Si funcionaron en su época, por algo lo hicieron y no tienen que ajustarse a los estándares del 2026. Porque las personas del 2026 no son las mismas que las de los 50, insisto en eso, es una cuestión básica. Y hay películas que puede que no hayan resistido el paso del tiempo y no dejan de ser buenas porque las dinámicas eran así. A veces quizás hay algo que estaba mal en aquella época incluso o lo que sea, pero la verdad es que la película es impresionante porque pasó el tiempo y la gente la sigue recordando con una emoción muy vívida. Y han pasado muchas películas en el medio y han habido situaciones en las que Spider-Man ha sido protagonista y todo, pero realmente esta película genera un impacto como pocas. Y eso es también un gran triunfo. Y yo creo que lo principal es eso, es que sigue emocionándonos como la primera vez, creo. Sobre todo los fans, ¿no? Pero digo, yo creo que vos mostrás esta película el día de mañana, cuando tenga hijos, les voy a mostrar esta película. Y yo creo que van a sentir ese impacto, ¿no? Digo, es una película que te deja y que muchos muestran y demás. Y yo, la verdad es que estoy agradecido que mis padres me hayan puesto esta película y me cambió la vida, la verdad. Y me formó muchísimo, como les digo. Gracias por haber estado del otro lado. Nosotros nos estaremos escuchando el día miércoles. Hasta tanto que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.